Hoy es jueves, es 17 de marzo de 2022. Entonces, para empezar, voy a cerrar mi cámara y voy a preguntarles si es que me oyen y ven la presentación adecuadamente. Buen día, ingeniero, si se ve. Buenos días, ingeniero, sí se escucha y se ve bien. Hecho, gracias, muy amables. Entonces, el día de hoy hay varios alumnos nuevos porque se han inscrito recién, ha subido al Websys sus nombres desde el lunes, entonces bienvenidos. Por supuesto, hay varias cosas que necesitan saber y a lo largo de la clase voy a ir mencionando algunas cosas, repitiendo para algunos y de conocimiento en cuanto a las reglas mismas para otros, pero por supuesto no podemos volver a la introducción misma que hemos tenido hace algunos días, sino que vamos a continuar con las clases, pero también pensando en los que acaban de llegar. Entonces, los que acaban de llegar, simplemente estén tranquilos que la clase involucra aquello, personas que están llegando, ¿no? Eso sí, tomo la lista y veo acá y quiero preguntar a dos personas algo porque me salen adicional. Entonces sospecho que es, pero pregunto para empezar. María del Carmen Hinojosa Nogales está Buen día, presente. Inge. Buen día. Claro, me pasa lo de siempre contigo, tu nombre, como tienes nombre compuesto. Tú estás inscrita en el WebSys, ¿verdad? Sí, desde la Desde primera el día clase. 1, sí, y siempre la misma pregunta. Ya, lo que pasa es que he tenido que hacer otra y de ahí la pregunta. Entonces voy a ver dónde estás. Ya. Entonces estoy puliendo eso. Denme un segundo todos. Llegar y he abierto la segunda sala. Algunos es primera vez que vienen porque recién se han inscrito. Está bien, bienvenidos. Solo un detalle. Vayan prestando atención a la clase. No necesitan preguntar aspectos ahora. Simplemente pueden esperar hasta el final de la clase. A lo largo voy a repetir algunas cosas, ¿no? A lo largo de esta clase. Entonces, no hay problema con aquello. En la segunda sala, y lo que sí sepan que estoy tomando lista y pueden llegar en los primeros 20 minutos, no cualquier hora, porque se exige presencia, ¿no? Entonces, para la segunda sala está John Michael Rioja. ¿Tú estás en el WebSys? Sí, ingeniero, estoy en el web. A ver. Es mi amigo, su nombre de mi jefe. Gracias.
Ya, el problema, claro, está bien. 2 nombres y un solo apellido. Entonces, al hacer mi conversión en el Excel, ha cambiado alguito. Entonces, eso es lo que voy a pulir en este momento. Si de alguna manera alguien se sale, ¿no? Primero pueden entrar tranquilos, como han podido ver, solo por estar en el dominio. Pero si después se salen y necesitan ingresar y les dice, espere un momento a que lo admita, entonces voy a verificar en mi lista si ya estaban o si es que están llegando. Si ya estaban, los voy a admitir, pero ahí sean pacientes, a veces toma, obviamente, algunos minutos porque estoy haciendo otra cosa, entonces solo sean pacientes, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces con eso dicho, ahora nos podemos sumergir y sus preguntas a lo largo de lo que vayamos hablando y al final de esta clase. Entonces estamos hablando de propiedades físicas e índice de los suelos. Y hay un contenido con definiciones, origen del suelo y ciclo de la roca, composición mineralógica del suelo, forma y textura, estructura y cohesión, fases del suelo, la distribución del tamaño de partículas, la consistencia del suelo. Y ya sabemos muchas cosas, ¿no? Y realmente si es que tequeamos, tenemos que decir, ya sabemos definiciones, origen, composición, forma, estructura y fases del suelo. De modo que cuando nos vamos a campo y vemos nuestro sitio, podemos ver diferentes tipos de suelo. Y como decíamos, distinguimos qué es un suelo, sabemos cómo lo vamos a utilizar, podemos saber qué minerales están detrás, las formas, la estructura, la cohesión, esas cosas, ¿no? Básicas, el origen, todo. Y adicionalmente sabemos ciertas propiedades físicas y ciertas relaciones de peso y de volumen. Y hemos aprendido qué es el contenido de humedad, qué es el peso unitario, la gravedad específica de los sólidos. Y además hemos aprendido qué es, disculpen, espérenme un segundo, que he apretado alguna tecla rápida y me he salido de la presentación. Denme un segundo que vuelvo. He sido yo. Entonces estamos otra vez viendo y esta es la hora en que ya han pasado los 20 minutos para ingresar, entonces tienen que tomar en cuenta eso para futuro porque ya no me quiero distraer en alumnos que vienen, que van y todo aquello. Entonces simplemente hay un ingreso en cierto momento y son 20 minutos desde que se ha iniciado la clase.
Bueno, el día de hoy me desconectó aparte. Eso es otra cosa. Muy bien, entonces volvamos a lo que estábamos diciendo, que hay un contenido y sabemos varias propiedades y adicionalmente sabemos qué es contenido de humedad, qué es peso unitario, gravedad específica en los sólidos, índice de vacíos, grado de saturación y porosidad. Y además sabemos el laboratorio detrás. Ya son varias clases que vemos lo mismo como resumen, ¿no? Sabemos cómo determinar el contenido de humedad, sabemos cómo determinar el peso unitario, sabemos que a veces se necesita utilizar el concepto de peso sumergido. Además, sabemos cómo trabajar con la gravedad específica de los sólidos y realmente terminamos todo con una interacción entre uno y otro y esa interacción la hemos visto en las relaciones de peso-volumen. Así podemos tener el gamma saturado, el gamma D y el gamma en función de otros parámetros. Y detrás de esos varios ejercicios deben hacer todos los ejercicios de que les pida, que en esencia son los ejercicios del texto. Y ahí aparece un problema 1.1, que es el contenido de humedad. Luego está un problema 1.2, el peso unitario. Este problema 1.2, cuando uno se fija, tiene dos partes, la A y la B, asociados con qué balanza se ha utilizado. Y luego está el problema 1.3, que es uno solo con la gravedad específica de los sólidos. Ya ustedes han visto, la anterior clase era para la anterior clase, pero si ha surgido algo en el camino, ahora pueden preguntar. ¿Cómo deben presentar? Deben tener en una hoja su nombre arriba, la fecha y después de nombre, fecha, el problema resuelto y su firma al final. Y el siguiente problema en una siguiente hoja. Y además deben tenerlo en formato PDF para cuando pidan. Noten que es para las anteriores clases, pero no voy a pedir uno por uno. Y voy a ver cuándo pido. No al final, sino el momento adecuado. Entonces, en ese sentido, de estos tres primeros problemas, ¿tienen alguna pregunta? Pueden hacer sus preguntas. Buenos días, ingeniero del problema 1.3. Adelante. Al recopilar los datos me di cuenta de que no uso algunos datos como la densidad del agua o ese pequeño detalle, así que algunos datos están por demás o o porque el problema solo requiere o algo así. Am, la palabra no es por demás. La idea es que simplemente tienes tú esos datos de ese problema y te pide calcular la gravedad específica de los sólidos. Entonces usas los datos que sean propios de ese ensayo. Eso es todo. Y si hay algunos que no necesitas en el ensayo, está bien. Está bien, ingeniero, eso nomás quería ver. Bien, ¿algo más? Disculpe, ingeniero, estaba resolviendo el ejercicio número 1.2 y al resolver noto que al inicio hay unas fórmulas y hay fórmulas que sí me aparecen en el ejemplo, pero hay otras fórmulas que tiene que reemplazar para llegar a la fórmula final que vamos a utilizar, ¿no ve? Pero no encuentro los datos que reemplaza, ni siquiera en fórmulas iniciales para llegar a esa fórmula. Evidentemente en el problema 1.2 hemos visto la anterior clase que hay que tener cuidado con lo que está escrito en el texto y hemos ido en detalles sobre aquello. Ahora confirmo que
lo siguiente, que en este curso no hay fórmulas, ni ecuaciones, nada de eso, hay solo conceptos. Y uno debe mover la forma de ver todo esto, solo conceptos. Entonces, en ese problema hay que utilizar el concepto de masa, masa de suelos más masa de agua, y el de contenido de humedad, masa de agua sobre masa de los sólidos. Y con esos dos conceptos uno puede determinar, conociendo la masa y el contenido de humedad, la masa de sólidos y la masa de agua. Eso es lo que está detrás de ese problema. Y contenido de humedad y masa total uno sabe de memoria, ¿no? Eso es importante. ¿Y respondió a tu pregunta? Sí, ingeniero, gracias. Bien, ¿algún otro detalle? Bien, esos son los 3 primeros problemas, ¿no? Bien, luego hemos hablado del ejemplo 1.4 y hemos dicho esto hay que hacer. Es una demostración, cuestión de álgebra. Entonces, si tienen alguna pregunta con relación a esto, pues háganlo. Es un ejercicio resuelto y el día de hoy queremos seguir creciendo con eso. Bien. Sigamos. Un pequeño detalle hoy en especial. Hay gente llegando, ya es muy tarde, ¿no? Media hora desde que se inicia la clase. Ya no está, los admito, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado con aquello. Y hay harta gente llegando, por eso estoy viendo otras cosas. Normalmente no voy a ver tanto, ¿no? Eso es importante. Bien. Luego hemos pasado a esto que es un ejercicio, el 1.7 asociado con el manejo de las relaciones de peso y volumen. Hemos dicho cómo se llega a esas relaciones, pero finalmente es verdad que uno no demuestra esas relaciones cada vez. Las utiliza directamente y están en nuestro texto y son parte de un formulario. Entonces, de ahí uno dice que, a ver, déjenme ver, es tanto que me muevo aquí, que tantos alumnos que llegan, que a veces la presentación cambia y me cambia de ventana y mis teclas rápidas hacen que cometa barbaridades. Entonces me estoy fijando con calma, disculpen la interrupción. Bien, entonces ahora sí vuelvo con calma. Y impresionante, realmente ha cambiado, ha aumentado hartas personas y llegan a cualquier hora. Entonces me voy a distraer un rato más, pero solo hoy día. No se olviden después ya, simplemente. Eso es todo. Muy bien. Entonces decíamos y hemos hecho un problema y hemos dicho en el problema es en especial se pide lo siguiente, se pide el sacar a partir de una cierta masa. Esta de acá se pide sacar una parte de esa masa, realmente algún pedazo de suelo, y ese pedazo de suelo involucra una masa de los sólidos y masa de agua. Definición nada más. Y
esta es la que debo poner aquí, y cuando ponga aquí tengo una masa de sólidos y una masa de agua, obviamente, porque viene de ahí. Entonces, por eso esto de acá. Y tiene que cumplir ciertas condiciones, y de ahí que uno escoja una ecuación, encuentre esa densidad, y a partir de ello sepa la masa de los sólidos, y con la masa de los sólidos pueda manejar la masa de agua. Lo que decía hace un momento es entender solo la idea, un concepto detrás, y a partir de eso, con ciertas relaciones que son ecuaciones, pero sobre todo entendiendo que un suelo tiene ciertas partes y otras, es que uno puede manejar estos problemas. Hemos hablado de eso y el problema está resuelto y lo han vuelto a hacer, y tiene esta parte que es hallar esa cantidad de masa. Esa es una primera parte, y adicionalmente hallar la cantidad de agua que añadir. Y han hecho no solo ese problema, el 1.7, sino el 1.4 del que hemos hablado, el 1.5 y el 1.6. Y por supuesto, ha surgido alguna pregunta, entonces este es buen momento para hacer cualquier pregunta. Aguilar, adelante. Buenos días, Inge. Inge, los que somos nuevos, ¿dónde podemos ver los ejercicios? Para que los En resolvamos. el texto está. ¿No has revisado desde el lunes hasta hoy día? No, Inge, soy nuevo, recién me inscrito en No, pero materia. no eres nuevo, el lunes ya has entrado. O sea, lo mínimo que uno hace es ver el Classroom. Sí, Inge, lo estaba Entonces, utilizando en Classroom. ¿perdón? Los revisé Inge Classroom y estaba viendo si algunos, pero no vi que los ejercicios, Inge. Te vuelvo a decir, está en el texto. Y el Ah, está texto bien. ya lo tienes que tener descargado, listo, abierto. Hoy es jueves, no, ya jueves. Lunes, martes, miércoles, jueves. Es harto tiempo. Se exige que estén presentes, activos, aunque se hayan escrito el lunes. Entonces tienes que tener el texto abierto, revisando qué hemos llevado con lo que estoy diciendo. Y ahí tienes que ver los problemas. Y cuando te digo está en el texto, inmediatamente corres y abres y ves eso y no dices, ¿dónde está el texto? No, ojo con esas cosas a todos los alumnos, ¿ok? Pero ¿ya has visto el texto? ¿Ya has abierto, Aguilar? Aún no, Inge, No, ya, todavía. no, ¿en qué andamos? ¿Cómo no lo has descargado todavía? No, Inge, estos días estaba en viaje y no tenía buena señal, Inge. No estamos bien en eso, ¿ok? No estamos bien en eso. Este docente exige que estén presentes y que realmente hagan todas esas tareas. No va a significar nada en tu nota, pero es llamada de atención, ¿ok? Bien, y así ven todos qué cosas debemos hacer. ¿Algún detalle de la pregunta de estos ejercicios? Bien, entonces ahora no se olviden, el día de hoy no voy a pedirles eso, pero como reglas del curso, ¿qué tiene que hacer uno? Estar listo y sube. Y sube. Si les digo, bueno, ahora suban esto, suben los ejercicios. Y si realmente no los tienen, entonces simplemente no van a poder dar examen.
¿por qué es requisito ir creciendo en esto? Obviamente los que están llegando dicen, bueno, está bien, no me va a ah, afectar hoy día porque no he subido. Es lógico que no me pida subir porque recién estoy llegando. Me está sorprendiendo diciendo que ya tengo que estar sumergido. Bueno, me sumerjo a partir de hoy. No se olvide. Muy bien, espeluznante la gente que llega tarde, lleguen temprano. Isabel Vargas, adelante. Disculpe, ingeniero, tenía una consultita de los ejemplos que teníamos que hacer para hoy. Es más conceptual, creo. En realidad, es la parte en la que, bueno, los ejemplos 1.7, 1.6, 1.5, tenemos que calcular la variación o cuánta agua tenemos que aumentar o quitar para mantener las condiciones las condiciones especificadas del problema, ¿verdad? Ujú. Entonces, para calcular el peso del agua, primero calculamos la variación en el contenido de humedad y después, bueno, sabemos que la variación del contenido de humedad es igual a la variación del peso o de la masa del agua sobre el peso o la masa del suelo. Y aquí usamos el peso o la masa de la cantidad, digamos, de masa o suelo que está aplicada en el molde, ¿verdad? En el molde o en la caja o en el volumen que tengamos en el problema. Bueno, estoy un poquito en duda en esa parte. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué usamos esta relación como la variación? Sé que no hay, bueno, hay una variación de suelo. Es decir, me confunde un poco esa parte, porque usamos conceptualmente la masa o el peso del suelo en el molde o en el volumen indicado. Evidentemente, todo lo que está detrás es un concepto y es un concepto que uno debe entender para cada problema. Cada problema tiene su propia solicitud y el de su examen va a tener otra. Entonces, pero cuando uno ya entendió algunos, no es cuestión de hacer siempre lo mismo, es cuestión de entender, es lo que tú decías. En este problema, lo que se pide en especial es ver cuánto de suelo sacar de aquí para que entre este molde cumpliendo unas condiciones. Entonces, evidentemente, este suelo tiene una cierta masa, una masa de los sólidos, una masa de agua, y cuando entra este molde, pues va a tener la misma masa de sólidos y la misma masa de agua que estoy sacando de aquí. Esa es una idea, un concepto muy claro. Para cumplir las condiciones hay que relacionar esto con otros aspectos, por ejemplo este. Entonces, al saber la gravedad específica de los sólidos y el índice vacíos, uno conoce la densidad y como conoce la densidad y el volumen, sabe exactamente la masa de sólidos. Y aquí viene la clave. Está aquí la masa de sólidos que tiene que venir de aquí. Entonces, primera idea, esta masa de sólidos es esta de acá. Segunda idea, como este suelo ya tiene cierta cantidad de agua definida, entonces es muy simple el hecho de, déjenme un segundo aquí, el hecho de recurrir a esta ecuación. Por lo tanto, además yo digo el contenido de humedad es la masa de agua sobre la masa de sólidos. Y de ahí aparece otra ecuación que me permite obtener esa masa de agua, porque ya hay hay otra relación, no es lo que quiero decir. Y ahora, una vez que yo tengo esta situación y acabo de averiguar
cuál es la masa de aguas y cuál es la masa de sólidos aquí, pues el siguiente paso es ver cómo va a cumplir esta otra condición que se relaciona con el agua. Por lo tanto, a lo que había antes, hay que sumarle la masa de agua nueva. A lo que había antes hay que sumarle la masa de agua nueva. ¿Y cuánto tiene que ser eso? Ese es el cálculo que viene acá. Esa es la idea general, que creo que responde a lo que dices, pero a ver, intenta otra vez si he respondido o necesitas ver más detalles. La idea general sí la entiendo bien. Lo que me causaba tal vez un poquito de confusión de concepto era, digamos, en esta parte, en la pantalla que tenemos, justo antes de terminar con los cálculos para sacar cuánta agua más aumentar, es la variación de esta masa de agua. Exacto, es esa última parte. Hay una variación de masa de agua relacionada a la variación del contenido de humedad, pero usamos directamente la masa del sólido. Un poquito me confunde. La masa del sólido sé que es el sólido directamente de esta porción de suelo que hemos tomado para este volumen indicado, pero La idea es la siguiente. la variación de suelo. En primer lugar está la idea de la definición del contenido de humedad, y un contenido de humedad es masa de agua sobre masa de sólidos. La idea es que en este suelo, aquí hay un contenido de humedad 1 y aquí hay un contenido de humedad 2, porque eso quiere el problema. Entonces yo conozco cuál es el valor del contenido de humedad 1, 5.04, y del 2 es 85, o sea, está asociado con 85%, esa es la clave, ¿no? Entonces, pero no sé cuánto es. Ahora, lo que sí sé es que la masa de sólidos que entra aquí es igual a la masa de sólidos que entra ahí, es lo que acabamos de distinguir. Por lo tanto, si yo quiero saber una diferencia de agua, cuánto de agua añadir, tengo que aplicar este mismo concepto y calcular el contenido de humedad final y el contenido de humedad inicial. Ese no es el problema ahora. Ahora, la idea es que hay un contenido final y uno inicial y tengo que hacer esa operación. Entonces, el contenido de humedad final es masa de agua final dividido entre la masa de sólidos final, ¿no? Porque estoy en final, perdón. Masa de sólidos final menos el contenido de humedad inicial, que es la masa de agua inicial menos la masa de sólidos inicial. Y ahora digo, la masa de sólidos es la misma antes y después. Eso era lo que estamos hablando, eso es lo que estamos diciendo y que dices que no tienes problema. Por lo tanto, si la masa de sólidos es la misma, entonces ese número es igual y la masa de agua final menos agua inicial es el cambio de masa de agua. ¿Eso aclara tu duda? Sí, ingeniero, ahora sí. Gracias. Bien. Entonces, vayamos al otro tema. Hoy día hemos tenido una introducción mucho más larga de lo normal. Es normal cuando hay nuevos alumnos y otras cosas. Pero vamos a nuestro tema de hoy, distribución del tamaño de partículas. Muy bien, entonces hemos entendido que ese es un suelo y en este suelo uno tiene varios tamaños y queremos saber qué tamaños son. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar tamices y utilizar reglas de normas, ¿no? Y muy especialmente vamos a pensar en este sistema, el sistema unificado de clasificación. Y a partir de eso vamos a definir
por tamaño de partículas que existe la grava, arena, limo y arcilla. Y va a depender de los tamices. Si vemos una foto de un tamiz, podemos ver que esta es la foto del tamiz y podemos ver que, por ejemplo, esta malla tiene unos cuadrados con una abertura, cuadrados más pequeños, que son los que van al fondo ahí. Y esto es lo que representa un tamiz, una criba, un cernidor. Y primera idea, decimos grava entre 75 a 475 milímetros, arena de 475 a 0,75 milímetros y limo y arcilla, todo lo fino menor a 0,075 milímetros. Primera idea. Bien, todavía decimos excelente, ¿eso qué quiere decir? Que detrás hay definiciones. ¿Qué es limo? ¿Qué es arcilla? ¿Qué es arena? ¿Qué es grava? Y eso es lo que viene acá. ¿Qué es limo? ¿Qué es arcilla? ¿Qué es arena? ¿Qué es grava? Y en ese sentido, uno dice, muy bien, definición de limo que pasa ese tamiz que se llama 200 con esa unidad. Pero además no es plástico. Que esa arcilla también pasa el mismo tamiz del mismo tamaño y además tiene cierta plasticidad. Entonces volvemos acá y decimos, está bien, yo entiendo que limo y arcilla son todo lo menor a esto en este sistema, es cuestión de la plasticidad. Y he visto en las lecciones anteriores por qué tienen plasticidad los suelos. Bueno, ahora ya estoy empezando a usar ese concepto. Y por otro lado, es una idea, existe la arena, existe la grava y otra vez es cuestión de tamaños. Y además una subdivisión con gruesa media fina, que es lo que está aquí, y grava gruesa y fina. Pasemos rápidamente eso, entonces sé que todavía no han retenido nada. Y además este sistema dice, en cuanto a tamaño de partículas, van a haber algunos que les vamos a llamar guijarros, a otros cantos rodados. Si además hay suelo orgánico, le vamos a llamar limo orgánico, arcilla orgánica y turba como suelos. Y todo se reduce a esta gráfica. Aquí está la clave de eso que está escrito. Entonces me dice, mire, hay tamaños asociados con los tamices y hay una norma, hay varias normas, estamos tomando una y en esa norma aparece esto que es el 75 milímetros, aparece este valor que es el 475 y aparece este que es el 0075. Y menor a esto, limo y arcilla, una foto de eso, muy fino. 0075, esto es lo último que se ve a ojo en granos. Después, polvo puro. Arena entre 475 y 0,075, hablando de tamaños. Grava, y se puede ver la idea general, no el detalle, se puede ver grava entre 75 y 475, y después de eso ya no se llama suelo. Suelo solo es grava, arena y limo. Después son partes de una roca, porciones de una roca, partículas de una roca, y ahí se puede ver la idea. Bueno, en ese sentido, dice igual, arena hemos dicho tiene la división 2 milímetros y 0,425, entonces hay arena gruesa, media y fina, lo que acabamos de ver con esos tamaños. En grava, con los 19 milímetros adicionales, hay grava gruesa y grava fina. Y con los 300 milímetros, lo que no es suelo, es roca, vienen los guijarros y cantos rodados. Eso es lo que está escrito en su texto, ¿no? Eso es lo que está escrito en su texto. No se olviden, al final pregunten lo que vaya diciendo y en ese texto, bueno, al final las condiciones generales, ahora el contenido. Entonces, ¿tienen alguna idea? En ese texto habla de esto, entonces
Ahí está, por supuesto, no tiene la gráfica igual, pero pueden volver a leer, volver a entender. Tienen que hacer el seguimiento. Hemos estado hablando de en qué página estamos, hasta esa página hay que leer, ¿no? Bien, entonces, con respecto a lo que acabamos de decir, tamaños y cómo se llaman las partículas en ciertos tamaños, ¿tienen alguna pregunta? Bien. Ahora veamos cómo se hace para ver esos tamaños en laboratorio. Entonces ahí entra lo que se conoce como esto, el análisis del tamaño de partículas, ensayo de distribución de tamaño de partículas, el ensayo de clasificación según el tamaño y el análisis mecánico. Y esto puede darse en dos partes, el tamizado y la sedimentación. Veamos. Tamizado representa escoger tamices. Hay muchos tamices de varios tamaños. Ponerlos en este orden. Aquí está. Ponerlos en ese orden. Y a continuación, poner el suelo encima y dejar que se distribuya en tamaños. Hay muchos tamices. Normalmente uno escoge solo algunos, por ejemplo, los que están relacionados con esta distribución de nombres, de qué es grava, qué es arena, y esos tendría que ser estos de acá, por ejemplo. Son solo algunos, pero existen muchísimos, muchísimos. Escogemos algunos. ¿Eso qué quiere decir? Que nos compramos tamices y nos compramos varios. Podemos comprar muchos, pero nos compramos algunos que nos sirvan. Si vamos a hacer hormigón, cuando se va a calcular ciertos módulos, le dicen ciertos tamices. Cuando hacemos suelos, nos interesa más el saber qué es grava y qué es arena. Entonces varían los tamices, pero la idea es que los ponemos juntos. Y la clave, una vez que hacemos el ensayo, vamos directamente al resultado y en un momento vemos cómo llegamos a eso. Pero pasemos al resultado. ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo uno ve esta distribución de tamaño? ¿Cómo sabe cuánto de grava, cuánto de arena, de qué tamaños hay con esta gráfica? Ese es el resultado de pasar el suelo por los tamices. El porcentaje que pasa en función del tamaño de partícula. Y como el suelo va desde 75 milímetros, acabamos de ver, hasta fracciones menores a 0,075, esta escala viene en escala logarítmica. Primera idea muy clara, escala logarítmica. Y esta otra en escala natural de 0 a 100. Y esta curva vamos a ver cómo se obtiene en los siguientes minutos, pero ahora simplemente digo, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo el 60% que pasa, veo un valor ahí y se ha asociado con un valor aquí? Por decir algo, me ha salido, ¿no? Ahí está 1. Vamos a suponer que viendo con calma en esa escala logarítmica, eso es 1.5 milímetros. Entonces, ¿dónde está la distribución de tamaño de partículas? En lo siguiente, en que uno dice ese suelo en masa seca del suelo tiene un tamaño, o perdón, el 60% de ese suelo en masa tiene un tamaño menor a 1.5 milímetros. Si tomo otro valor, me imagino, por ejemplo, este 30. Más o menos ahí, y por decir algo, este valor es 0.2 milímetros. Ahí está otra vez los tamaños. El 30% de ese suelo tiene un tamaño menor a 0.2 milímetros. Si vengo aquí, 100, digo, el 100% de ese suelo tiene un tamaño menor a 75 milímetros. Y esa es la forma de ver estas gráficas. Pueden preguntar, pueden hacer sus preguntas.
¿Sí? Estas gráficas, estos resultados pueden ser diferentes. Aquí tenemos varias de esas curvas, pero son curvas granulométricas de tamaños. Miren, ahí puede haber una curva A, esta de acá, una B, una C, una D y una D, pero ya he entendido algo, de que, por ejemplo, la curva C tiene partículas alrededor de 1 milímetro, un poquito más grandes y un poquito más pequeñas, y todo el suelo tiene ese rango. Entonces es un suelo muy uniforme. En cambio, este otro suelo, el B, tiene partículas tan grandes como 75 milímetros y partículas más pequeñas que 0,075, una gradación grande. Y así sucesivamente. El suelo E tiene todas partículas menores a 1 milímetro. Y así sucesivamente, ¿no? Bien, entonces sigamos viendo. Y lo importante es entender que ese es el resultado. Y sobre esta curva uno puede definir dos coeficientes de gradación. Aquí están definidos. A este se llama coeficiente de uniformidad y a este se llama coeficiente de gradación. Nos va a ayudar a ver el tipo de curva, estos coeficientes, y después el tipo de suelo. Ahora solo entendamos que definimos esos coeficientes. Uno es un D60 sobre D10 y el otro es un D30 al cuadrado sobre D10 D60. ¿Qué es eso? Entonces pasamos a la siguiente gráfica y decimos, pensemos en el 60%. Tenemos la curva del suelo, todavía no sabemos cómo hallarla, y con ese 60% asociado a esto. Digamos que sea 2 milímetros. Es cualquier valor, pero obviamente asociado a ese suelo. Entonces ahí estamos diciendo que el 60% de ese suelo tiene tamaños menores a 2 milímetros, el 60% en masa seca del suelo. Entonces, menores a 2 milímetros. Por lo tanto, el D60 de este suelo, así se anota, el D60 es 2 milímetros. ¿Cuál será el D30 de este suelo aproximadamente? Entonces yo debo venir aquí al 30, entrar a esta curva y me sale algo ahí. Algún valor. Voy a inventarme el D30 de ese suelo. O sea, quiero decir que sé exactamente para cada suelo, me invento en esa gráfica, es 0,15 milímetros. Y después de aquello también puedo yo ver el 10%. Y digo, el 10% de ese suelo está asociado, por citar algo con ese valor. Y por citar algo, puedo yo decir si ese es 0,1 y este es 0,075, el D10 de este suelo es aproximadamente 0,080, por citar algo. No, ahí se me ha escapado. 0,080 milímetros. Consecuencias, si yo quiero hallar el coeficiente de uniformidad de este suelo, pongo el D60 que es 2 dividido entre el D30 que es 0,15 y adicionalmente el CZ que es D30 al cuadrado, 0,15 al cuadrado entre 0,08 por 2 milímetros y ambos tienen un valor. Cualquier valor, eso no importa el día de hoy. Entonces, ya hemos visto cómo presentar la curva de gradación y los coeficientes que están detrás. El de acá es el coeficiente de uniformidad y el de abajo el de gradación. Bien. Entonces, hasta ahí pueden hacer sus preguntas. Ingeniero, creo que podría explicarme por favor uno de los pequeños conceptos, creo que me pasé, no entendí muy bien, que trata de que el porcentaje, digamos el tamiz
el suelo que baja debajo del tamiz es lo que estoy viendo en este momento. El 60%, en este caso, el 60% del suelo bajó por el tamiz 2 milímetros. Evidentemente, todavía no hemos visto el ensayo y lo vamos a ver en un momento, pero si vemos un tamiz, lo que estamos diciendo, y vamos a preferir incluso ver un tamiz acá. Aquí se ve algo mejor esa porción, ¿no? Y uno puede ver que está usando varios tamices y tiene su partícula de diferentes tamaños. Entonces vamos a dibujar aquí una partícula y decir en escala nuestra partícula tiene una ese tamaño y hay otra de este tamaño. Entonces es fácil de ver que esta partícula va a quedarse encima de este tamiz y esta otra va a pasar este tamiz y seguramente va a ser retenida en este siguiente, ¿no? Estos tamaños con lo que veo acá. Por lo tanto, yo asocio, si bien esas partículas no son exactamente circulares, asocio con diámetros asociados con el tamiz y digo, esta ha quedado retenida, esta ha pasado y aquí hay un tamiz. Este tamiz puede ser, por decir algo, el tamiz de 4,75 milímetros, por decir algo, ¿no? No es que sea el detalle exacto, es solo una foto cualquiera. Entonces, ¿cómo yo veo eso en esta gráfica? ¿Qué es lo que hay que entender? De la siguiente manera. Veo eso en esta gráfica pensando en el tamiz. Ahora voy a entrar al revés, he entrado de otra manera, pero es el mismo concepto. Entonces, vengo aquí y digo, ¿cuál es el tamiz que he mencionado? 4,75. Voy a imaginarme que ese tamiz está aquí, 4,75 milímetros. Y subo a esta curva que he obtenido del laboratorio, todavía no sé cómo, llego a un valor ahí y me dice, corresponde a 80 y me invento, 83%. Por lo tanto, la idea es que me imagino viendo el tamiz que acabo de mostrar, que el 83% de ese suelo tiene partículas que pasan ese tamiz, están por debajo, el 83%. O sea, el 83% de ese suelo tiene partículas más pequeñas que 4,75 milímetros en nuestro caso. ¿Esa era tu pregunta? Sí, ingeniero, ese pequeño concepto. Ya, está bien, gracias. Bien. Luego de entendido aquello, uno dice, bueno, si voy a hacer cálculos, tengo que recordar esto y saber calcular el D60, el D10. Hace rato me he escuchado decir, por lo tanto, voy a asumir 2 milímetros, pero ¿es 2, es 1,9, es 1,8, lo que sea? Pues normalmente se utiliza la interpolación. Y como acabo de mencionar, uno tiene por decir un tamiz, el de 4,75 y el siguiente el de 2, ¿no? Por citar algo. Y el de 2 voy a poner un poquito más abajo. No digo que sea exacto, pero voy a decir 2 tamices. ¿Y qué voy a asumir? O sea que hay una relación lineal entre los 2 tamices. Y yo sé que esto puedo escribir como el porcentaje que pasa y este es el diámetro en escala logarítmica. Entonces, realmente detrás hay una recta y ahora me concentro solo en estos 2 puntos. Y esos 2 puntos, ahora digo, están en la escala YX y son los puntos X1, Y1, X2, Y2 que son conocidos. En un momento veo cómo los calculo, pues son conocidos, son parte de mi ensayo y 2 puntos y la curva he unido. Entonces asumo para poder calcular los valores que hay una relación lineal en esta escala. Aquí, ahí está mi línea recta. Por lo tanto, digo, he aprendido en colegio y después en álgebra o en la materia que sea que la recta
tiene esa ecuación con estos dos puntos. Eso es primer semestre. Por lo tanto, yo quiero un valor, esa es aquí la clave, cambio de color para entender bien. Ahora yo quiero, y eso es lo que estoy calculando, para un 60% entro a esa recta y calculo algún valor ahí que es el diámetro para ese 60%. Entonces lo que realmente yo quiero es un punto interpolado, un punto de la recta. Consecuencia, si yo quiero un punto de la recta, quiero un X. Entonces despejo el X de la ecuación de la recta, despejo el X y digo, pero X es D en escala logarítmica y Y es el porcentaje que pasa, ¿verdad? Eso es muy claro. X es D y Y es el porcentaje que pasa. Consecuencia, solo sustituyo y termino diciendo entonces el logaritmo del diámetro que estoy hallando tiene que ver con el logaritmo de D2, depende qué punto he escogido, el de arriba o el de abajo, eso sé de álgebra, no hay problema. Y asociado con los porcentajes de esa forma. Y esa es la forma de interpolar, de hallar un valor exacto. Entonces, cuando yo aquí decía es aproximadamente 2 milímetros, es hacer eso. Conocemos dos puntos, tomamos una recta entre esos dos puntos y hallamos ese valor. En un momento vamos a llegar a un ejercicio para que practiquen aquello. Pero ¿les ha quedado clara la interpolación detrás de esto? Bien. Vamos al laboratorio. En laboratorio uno tiene un suelo y debe pasar por los tamices y a veces el suelo es mucho, no puede meter un tamiz, tiene que disminuir la cantidad y que sea representativa. Eso se llama cuartear. Entonces uno divide en 2, divide en 4, aquí está. En el primer montón divide en 2, divide después en 4 y tiene un montón más pequeño de las dos mitades opuestas. Ahí hace lo mismo y toma las dos mitades opuestas y así sucesivamente estamos cuarteando el suelo hasta que lleguemos a una cantidad que la norma me diga es válida para este suelo, norma que no vemos en estos cursos, pero sabemos que existe. Pero y el concepto es muy claro, es la idea general. Entonces cuarteamos el suelo solo para obtener el tamaño adecuado y poder poner en nuestros tamices, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y eso es lo que hago a continuación, ¿no? Ah, no, me estoy olvidando y esta hace eso, cuartear. Entonces disminuimos. Entonces, ¿qué hacemos ahora con nuestra muestra? La ponemos al horno porque queremos hacer comparaciones de suelo seco, no me olvido de aquello, de suelo seco. Y la pongo al horno y está mi muestra en el horno y es una de estas, no importa cuál. Vamos a decir, estoy analizando esa y espero hasta el día siguiente. Y al día siguiente saco la muestra y es esta de acá. Esta es la muestra. Y evidentemente esa muestra de suelo tiene una masa y quiero saber cuál es la masa. ¿Qué balance utilizo? De acuerdo a lo que me diga la norma. Ahora ya no nos preocupamos. Cuando he visto el contenido de humedad, he visto lo importante de la precisión. Entonces la norma me va a decir detalles. Ahora nos fijamos que pongo en la muestra. Y aquí anoto que hemos llegado a un día 2, ¿no? Eso es importante. El día 1 entró la muestra al horno y el día 2 estamos obteniendo una masa de los sólidos, una masa seca. Bueno, la norma dice ahora, ¿sabe qué? Quite el polvo de todo aquello, aquí está, ponga agua en un tamiz, en el tamiz 200, esta muestra mójela, deje que lo que pasa el tamiz 200 se vaya, no se preocupe por aquello, y luego tenga mucho cuidado de lo que está por encima del tamiz 200
ponga un recipiente, no pierda eso. Va a haber todavía finos, no pasan todos los finos aquí, quedan todavía finos, pero basta, se ha sacado mucho fino. Esto se llama el lavado. Y ahora la muestra que ha quedado por encima del tamiz 200 al horno y al día siguiente, en el día 3 después del horno, y eso vamos a poner aquí mismo, en el día 3 obtenemos otra masa de los sólidos. Una masa de los sólidos asterisco. Entonces, visualicen bien. La masa de los sólidos del día 2 es de toda la muestra y la del día 3 es la masa de los sólidos que quedó por encima del tamiz 200. Es menor. ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos quitar el polvo de nuestra muestra, porque ahora la vamos a poner en los tamices, como habíamos dicho. Hay tamices más grandes, más pequeños. Hay tamices que pueden lucir así. Entonces, y uno puede decir, ¿qué es esto? 19 milímetros, 75 milímetros. Inicialmente no importa, es un tamiz así. Otros tamices son así. Depende de la muestra, ¿no? Se nota que esta tenía partículas grandes. Necesitábamos algo así. Esta tiene partículas más pequeñas, entonces algo así. El hecho es que en concepto ponemos los tamices que hemos elegido y sacudimos y vamos a empezar a separar. Y al separar en esta máquina, después de un tiempo y con una vibración de la norma, no entramos a eso, vemos cada tamiz con nuestro suelo. Ahí está, cada tamiz con nuestro suelo. Y eso lo ponemos a la balanza y sabemos cuánto ha quedado en cada parte. En idea general, en concepto, lo que acabamos de decir es que hemos distribuido en los tamices en diferentes cantidades de suelo y de tamices. Normalmente el último es una bandeja y los otros tamices tienen que ver con los tamaños que yo quiera, dependiendo para qué voy a usar eso. Lo más común, dividir entre grava, dividir entre arena y además grava gruesa, grava fina, arena gruesa, media fina y los finos. Entonces, normalmente este último es el tamiz 200, en tamaño vamos a decir es 0,075 milímetros. Por encima está el de 0,425, después el de 2 milímetros, en números es el 40, el 10, luego está el de 4,75 milímetros, después está el de 19 milímetros y después el de 75 milímetros. Y aquí nos sobra uno, no importa, es uno más, menos, puedo yo poner otro, puedo también, no hay problema con eso. Cuando ustedes hagan uno de estos ensayos, ven qué les dice la norma y cuál es su objetivo. Nada más. El hecho es que hemos logrado separar aquello. ¿Y a qué tenemos que llegar? Tenemos que llegar a esta distribución del porcentaje que pasa en función del tamaño de partículas. Y ya tengo el tamaño de partículas, vienen dados por los tamices. Entonces, en esta gráfica ya tengo este tamiz que he dicho 0,075, luego el de 0,425, luego el de 2, luego el de 4,75, luego el de 19 y luego el de 75 son los que estoy mencionando. Entonces, esos puntos ya están dados. Ahora lo que tengo que hacer es relacionar estos puntos con un porcentaje de material que pasa. Y digo, perfecto. No parece muy difícil el porcentaje de material que pasa. En el texto, el porcentaje del material que pasa, dice, está asociado con esta ecuación. Y uno dice, ¿es una ecuación, una fórmula, está en el formulario? No, es un concepto. Y ese concepto quiere decir lo siguiente, está aquí. Ese concepto dice, vamos a pensar en uno de estos tamices conocido. Vamos a decir, por ejemplo, nos concentramos
en este tamiz. Y ese tamiz tiene un número en especial. Ese es el 1, 2, 3, 4. Especial 1, 2, 3, 4. Es el de 2 milímetros. Es el tamiz que conozco como el número 10 y tiene una abertura de 2 milímetros. Entonces yo he metido y menos mal que no había polvo, porque al sacudir esto podía saltar el polvo por todo lado. O dos, quedarse en las partículas más grandes y engañarme porque debería estar abajo. Entonces, por eso se lava, para que no haya polvo y quede más limpio, más limpia la división. Entonces, en ese tamiz ha quedado una cierta cantidad. Y yo sé cuál es la masa en esa cantidad. He visto que puedo verla en la balanza. Es una masa en ese tamiz y conocida. Y por encima ha quedado otra masa, otra, que también es conocida, ¿no? Eso queda claro. Ahora, ¿realmente cuánto ha quedado retenido ahí? ¿Solo esa masa ahí? No. En ese tamiz queda retenido todo lo que está arriba. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, yo debería calcular una sumatoria de la masa retenida en ese tamiz. Y luego calcular el porcentaje retenido. Y si sé el porcentaje retenido, inmediatamente voy a saber el porcentaje que pasa. 100 menos el porcentaje retenido. Y ahí viene la idea. Entonces, la sumatoria de masa retenida es obvio, fácil. En laboratorio va a ser sumar S más S más S más S y ya. La pregunta ahora es, y escribamos aquí al lado, ¿cómo determinamos el porcentaje retenido en ese tamiz? Es muy fácil, tiene que ver con la sumatoria de masa retenida, todo lo que está por encima, y dividido entre la masa total. Ahí voy a escribir masa total M y voy a volver a esta gráfica. Tiene que ser de los sólidos. La pregunta es, ¿ustedes usarían la del día 2 o la del día 3? ¿Me pueden decir? La masa del día 3. Entonces uno dice esta y tiene una lógica. No entiendo que esa lógica está detrás, la del día 3, porque esa es la que ha entrado al tamiz. ¿Alguien tiene otra opinión? En que deberíamos escoger la masa que hemos hecho desde un principio, porque al proceso de lavado se ha quitado algunos polvos, como dice usted. Exacto. Ese polvo tenemos que calcular igual. Ah, entonces dice, no, esa es la que entró al tamiz, pero la verdadera del suelo es esta de acá. Ese es el suelo que estamos analizando. La respuesta es esa. Deberíamos usar esta masa total de suelos secos, porque ese es el concepto. Estamos comparando con la masa total. Ahora, no es que estamos incurriendo en un error. Veamos eso ahora que hemos visto aquello. Aquí anoto y digo, esta es la masa total seca del suelo. No es la que está tamizada aquí. Ahora, ¿hemos cometido un error? No. ¿Por qué? Porque esto es correcto, es de gruesos. Aunque hayamos sacado los finos, esto sigue siendo lo que retiene ese tamiz. Es más, hemos lavado, hemos quitado lo fino para que sea exacto, para que no haya finos polvo alrededor de esas partículas. Entonces, por eso es exacto, por eso uno lava, pero no influye en el resultado de eso, ni de esto, ni de eso, ni de eso, ni de eso. Entonces, estos valores son correctos de toda la muestra, aunque hayamos quitado los finos. De ahí viene que la sumatoria de masa que se retiene es correcta y la masa total nos ayuda a ver cuál es esto con respecto al total, lo que incluye finos. Esa es la idea.
Y después viene el porcentaje que pasa. Y esto es muy fácil, ¿no? El porcentaje que pasa es 100 menos el porcentaje retenido. Ese es el concepto. Aquí está eso. Cuando uno ve la sumatoria de masas, se refiere a esta. Cuando ve la masa retenida, tiene que ver con un total, ¿no? Menos eso. No importa. Entonces ahí está. 100 menos eso es esta. Pero mejor verla así, ¿no? Preguntas. Bien. Ahora uno quiere practicar. Entonces no tenemos ya mucho tiempo para pensar en practicar ahora, pero la siguiente clase, en base a lo que hayan hecho, pues tienen las preguntas, ¿no? Esa es siempre la idea. Uno entiende en esta clase, luego se va a no se va, se queda en su casa, acaba la clase y tiene otras materias, pasa, pero lo antes posible lee, repasa sus apuntes, tiene el texto y luego aplica el concepto y tiene un ejemplo resuelto para hacer aquello. Este ejemplo resuelto termina en el cálculo del D30 con todo lo que hemos visto. Ahora, si en ese camino hay alguna duda, pues no hay problema. Preguntan la siguiente vez. Pero entre tanto, pues deben agarrar su hoja y poner su nombre, poner la fecha, poner al final su firma y tener listo en un PDF. Como todavía no me han entregado del 1 al 7, le agregan a eso del 1 al 7 y ponen el 1, 8. ¿No? Esa es la idea. A ver, veremos quién tiene el micrófono encendido. Andrés Ariel Rojas, ¿puedes apagarlo, por favor? Bien. Eso. Entonces, ¿para cuándo? Mañana voy a tomar mesa de examen, entonces no tienen clases ustedes, porque voy a usar esa hora para tomar examen. Los exámenes son presenciales obligatorios, entonces mañana voy a tomar ese examen. Ustedes tranquilos, cuando nos vemos el lunes. Entonces aprovechen el tiempo para ponerse al día, los que no están al día. Y eso después, obviamente, obtenida la curva y sabiendo cómo obtener uno de estos, es fácil. Además, saber qué coeficiente de uniformidad se asocia y de gradación con esas curvas. Bien, entonces estamos en distribución de tamaño de partículas. En los últimos 5 minutos quiero decir algo más. Hemos hablado de la hidrometría. Y hemos dicho, esta es parte de hallar el tamaño de partículas cuando el suelo es más fino. ¿En qué consiste el ensayo en usar un hidrómetro? Ese es el hidrómetro. Así luce, mide algo, tiene una escala y la idea general es que mide la densidad. Entonces uno tiene agua, pone el densímetro, el hidrómetro, y a una cierta profundidad mide ahí la densidad del agua alrededor y tiene un valor. Uno dice, aquí hay un menisco que es obvio que tiene que formarse, está bien. ¿Cuál es el nivel? ¿Este o el de arriba? La verdad es que es este, por lo tanto, cuando uno lee por encima el menisco, debe considerar quitarle esa diferencia. Si el agua es clara, no hay problema, yo ya puedo medir directo. Pero si el agua es turbia con suelo, solo veo lo de arriba, no veo lo de abajo, entonces tengo que corregir por menisco. Primera idea. Pero ¿qué se hace en forma general? Se obtiene lo mismo. El porcentaje que pasa en función del tamaño de la partícula. Se hace lo mismo, pero en suelos finos. Concepto detrás. Concepto nada más. Se suponen las partículas finas como esferas de diferentes tamaños. Han aprendido hidráulica que esferas de diferentes tamaños caen a cierta velocidad. Por lo tanto, está arriba todo el elemento en un tiempo cero. Y conforme vaya pasando el tiempo, en el sector donde yo mido
van cambiando las partículas, van cayendo. Y en otro cierto tiempo caen más, ¿no? Se nota claramente. Luego más, más y más. Y en el sector donde yo estoy midiendo, ahora han desaparecido un tamaño de partículas, luego otro y luego otro. Entonces la densidad se asocia con el tamaño de partículas, ¿no? Esa es la idea. El hidrómetro nos mide tamaño de partículas supuestos, suponiendo que son esferas. ¿Cómo se hace eso en laboratorio? Este ensayo es más rápido porque no vamos a exigir cálculos, solo entender la idea general. Se agarra el suelo y se le pone un agente dispersante, se llama hexametafosfato de sodio. Se pone eso en un tubo de 1 litro, se llena de 1 litro y ahí hay el suelo, agua y un agente que hace que las partículas permanezcan separadas. Se pone a una temperatura dada en un recipiente con agua y se empieza y se pone el hidrómetro y en diferentes tiempos se mide aquello. En el ejemplo 1.9 ustedes pueden ver esos pasos, no con cálculos, solo para que entiendan las correcciones, la muestra y todo aquello. Entonces deben además para el lunes hacer el ejemplo 1.9 pensando, viendo qué más hay, cualquier pregunta el lunes. Y después está el ejemplo 1.10 que dice, tenemos ambas medidas. No me olvido que el suelo tiene ambas porciones. Y dice, se ha hecho un tamizado, lo que involucra llegar a 0,075 milímetros y después un hidrómetro. Pero el hidrómetro tiene que ser continuación porque es un suelo que tiene una distribución. Bueno, hay que ver cómo hacer esa continuación aquí en este ejercicio. Entonces, ¿cuándo tienen que ustedes, con lo que hemos dicho, entender ahora, pero vean el ejercicio y lo tienen que resolver? Pensando, no copiando, y cuando lleguen el lunes van a tener hartas preguntas, está bien, para eso es, y con el ejemplo 1.10 de seguro van a tener muchas, preguntan el lunes. Son las 8:14, entonces eso es lo que teníamos para hoy. ¿Entra alguna pregunta rápida? Los escucho. Todo claro, ingeniero. Bien, entonces estamos tranquilos. Creo que alguien levantó la mano, pero no veo ninguna mano levantadora. No importa. Hecho, vámonos hasta el adelante. ¿Cómo hay que presentar el formato de la tarea? Nombre y apellido arriba. Nombre completo arriba, la fecha en que hagas el ejercicio, luego el ejercicio y al acabar el ejercicio, a veces son de pocas líneas, a veces de páginas, la firma. Al final de la hoja, ¿no? Al final del ejercicio, ¿sí? O sea, si uno acaba medio, ahí al final le pone su firma. Si acaba en un cuarto, ahí, si acaba al final, le encuentro un espacio. Ya, entonces es nombre, apellido, fecha y donde acaba el ejercicio firma, ¿no? Sí, y después en cada hoja cada ejercicio debe empezar en una hoja. Si por ejemplo el 1.1 les ha tomado un cuarto, está bien, las dejan ahí libre y en las siguientes hojas en el 1.2 y así sucesivamente. Un ejercicio por hoja. O sea, cada ejercicio debe empezar en una hoja. Si un ejercicio toma 5 páginas, está bien. Gracias. Bien, tengan muy buen fin de semana hasta el lunes.